Hola, hola, buenas tardes. Nos encontramos en el despacho Lux Legis con la abogada Luz Segarra, especialista en Derecho de Extranjería. Y bueno, el día de hoy queremos abordar un tema sumamente importante que es la residencia para familiares de ciudadanos españoles. Pero bueno, antes de empezar, quisiera consultarle eh, qué consejo le daría a aquellas personas que quieren migrar a España. Buenas tardes, Nicole. Nos complace una vez más poder estar aquí con ustedes. Habíamos anunciado, no habíamos hecho mucha publicidad para la transmisión de hoy, pero habida cuenta de la importancia del tema y también porque últimamente pues se han venido publicando cosas, ya nos habían dicho de poder hablar con respecto a este tema, que es un tema que aborda un grupo migratorio bastante importante porque estamos hablando de familiares de ciudadanos españoles esta tarde. Entonces, con respecto a lo que me dice la compañera, ¿qué consejo podemos dar desde nuestro despacho? La verdad que visto lo visto y viendo cómo las cosas se están presentando hoy en día, nuestra recomendación es que las personas que pretendan realizar un viaje a España con carácter, pues ya sea para estudiar, para residir, trasladar su residencia sin realizar ninguna actividad lucrativa, para emprender, para cualquier actividad que permita el Estado español, nuestra recomendación es que tengan una asesoría previa antes de venir. Puesto que vemos mucho que la gente decide entrar a territorio español como turista y que hoy por hoy se están dando cuenta que la cosa no es tan sencilla y luego vienen aquí con unas ciertas dificultades, en el mejor de los casos que han podido ingresar a territorio español, porque también hay mucha gente que está siendo devuelta a su país de origen. Entonces esto a veces la gente no lo sabe, pero nosotros como especialistas recuerdo hace una semana atrás que nos convocaron para una asistencia con carácter particular de unos clientes porque el hermano de una señora que nos conocía nos dijo que su hermano estaba teniendo problemas para ingresar y bueno, obviamente se trataba de una denegación de entrada. Era un vuelo de Avianca donde venían bastantes pasajeros colombianos, no solamente gente pues que viene sola, sino también vienen con niños. Y de ese vuelo se devolvieron 70 pasajeros al país de origen, a Colombia. Entonces, claro, realmente estamos viendo que en el aeropuerto, por lo menos aquí, lo que nos consta en Barcelona, se está haciendo un control bastante exhaustivo de los requisitos de entrada, que bueno, no es el tema de hoy, pero lo que queremos decir y que quede claro para la gente que realmente les interese venir en unas condiciones óptimas y sobre todo cuando vienen con niños que puedan venir informados. Nosotros hacemos visitas de carácter virtual, pueden contactarnos, tienen nuestro contacto desde en nuestro link del TikTok o de Instagram, pero dejo mi teléfono que me pueden contactar por WhatsApp, es el 671-626-039. Entonces es muy importante que puedan venir asesorados de un profesional que sea especializado en el área de extranjería para darles unas opciones que les puedan facilitar a ustedes las cosas antes de venir a territorio español. Muchas gracias, Luz, por tu respuesta. Esperamos que la gente pues tome a consideración este consejo para evitar lo que mencionábamos, posibles denegaciones de entrada o que cuyo trámite de extranjería pues sea denegado. No hay mejor manera que asesorarse de un abogado especializado en la materia. Bueno, pero ya entrando al tema, quería hacerte unas breves preguntas en relación al tema. ¿Tú sabes qué familiares pueden tramitar este tipo de permiso? Bueno, en cuanto a los familiares que pueden solicitar esta residencia como familiar del ciudadano español, entra un abanico de familiares y los vamos a detallar. En primer lugar, el cónyuge, obviamente, también puede pedir este tipo de permiso la pareja y la pareja sea que sea registrada o que no sea registrada. Porque ¿qué pasa? Que, bueno, hay parejas que tienen un documento de aquí de España conforme son pareja estable y se ha registrado en un registro público en España,
pero luego pues hay otras personas que pueden demostrar una cierta convivencia o de repente tienen hijos en común y no están formalmente registradas en un registro público. Ellos también pueden pedir este permiso de residencia, pero la salvedad es que hay que demostrar el año de convivencia o, en su defecto, que se cuenta con hijos en común. También entran los hijos. Hijos tanto menores de 26 años como mayores de 26 años. Entonces aquí la distinción se hace porque de 26 años para arriba la administración lo que va a pedir es que se demuestre la situación de a cargo, que es un concepto jurídico que ya viene definido en el actual reglamento de extranjería. Luego también tenemos a los padres. Ahora, también en cuanto a los padres ha habido una variación porque en el antiguo reglamento teníamos una edad que se había fijado para poder hacer este tipo de permisos, aunque a través de otro procedimiento con otro nombre, ahora se llama residencia para familiares de ciudadanos españoles, pero el margen de edad se ha establecido en 80 años, menores de 80, demostración de a cargo, necesariamente mayores de 80 se presume que están a cargo del ciudadano español. Luego también entran los hijos del cónyuge, entran los padres del cónyuge o de la pareja, no tienen que ser pues necesariamente hijos biológicos, ¿no? Entonces, porque se amplía, digamos, ese derecho para también los padres del cónyuge o de la pareja, pero con la salvedad que acabamos de decir, ¿no? Establecemos un margen de edad a partir de lo cual el reglamento nos dice en qué momento se tiene que demostrar esa situación de a cargo o algunas razones humanitarias que se pueda alegar. Luego también tenemos el caso de, aparte de los, también se puede traer otros familiares que de repente no estén dentro de esta línea de vínculo, pero siempre y cuando se demuestre fehacientemente pues que están a cargo del ciudadano español. Esto, por ejemplo, se puede dar con un hermano, aunque nosotros siempre explicamos bien claramente que no es que se pueda traer a cualquier persona porque hay que demostrar una situación de excepcionalidad. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta porque, claro, no solamente es tener el vínculo, sino es poder demostrar en ese expediente administrativo una serie de circunstancias que nos permitan que podamos ejercer ese derecho para obtener este tipo de residencia. Bueno, básicamente también, no sé, igual si acá habría que explicar una cuestión en cuanto a los procedimientos, pero creo que eso lo vemos más adelante. Exactamente. Antes de ello, quería consultarte, ahora que hemos escuchado, pues, quiénes son los familiares que cuentan con este derecho para poder aplicar este tipo de residencia, ¿quién sería en sí el sujeto legitimado para poder pedir este tipo de permiso? Vale, bueno, esto va a variar dependiendo de dónde se encuentra el ciudadano español y el ciudadano extranjero. También, antes de entrar a esta pregunta, Nicole, déjame aclarar una cuestión porque también es importante decirlo. Antes existía lo que era el arraigo familiar para progenitores de menores españoles. Hoy este tipo de permiso no se hace a través, obviamente, del arraigo familiar, puesto que ya no existe, pero se hace también a través de este tipo de permiso que es la autorización de residencia para padre o madre de un menor español. Entonces eso es posible a través de este procedimiento, ya no a través del antiguo arraigo familiar, pero sí que se puede hacer, ¿vale? Eso que quede claro. Y también hay una cuestión muy importante que también este nuevo reglamento nos permita traer un único familiar hasta el segundo grado que vaya a realizar un cuidado para esa persona con nacionalidad española, ¿vale? Que esto también es lo que nosotros, digamos, en la práctica le llamamos al cuidador, ¿no? Es una figura del cuidador que se ha establecido en este nuevo reglamento y que también es muy interesante cuando de repente nos ponemos en una situación de una persona mayor de nacionalidad española y que necesite de un familiar que se haga cargo de su cuidado. De repente ese familiar pues no es un hijo, es otro tipo de familiar, de repente un hermano, entonces ahí habría que mirar que siempre y cuando se encuentre en este vínculo de hasta segundo grado, que se pueda hacer el trámite también a través de esta vía del cuidador, que también es bastante interesante.
Con respecto a la pregunta que fue, ¿cómo se hace el procedimiento? El procedimiento, sí. Exactamente. Entonces, vamos a retomar la pregunta que nos hacía Nicole y aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Puede darse la situación de que el ciudadano español esté en España y que su familiar esté en el extranjero. Entonces, el procedimiento establecido para este caso es: el familiar español solicita el permiso aquí dentro de territorio español en la oficina de extranjeros competente. Ese expediente se tramitará por la oficina de extranjeros y una vez que salga la resolución, tendrá que enviar esa resolución a su familiar al país de origen para que se pueda presentar al consulado y pedir el visado correspondiente. Esa es una manera de hacerlo. Otra manera es cuando el ciudadano español y su familiar extranjero se encuentran ambos fuera de territorio español. En este caso, el ciudadano extranjero pide ese permiso en la entidad consular competente para poder trasladarse con su familiar español y venir a España a residir, ¿vale? Pero ese trámite, al tratarse de una situación en la que ambos están fuera del territorio español, entonces lo tienen que pedir a través del consulado competente. Ahora, ¿qué pasa si el ciudadano español y el familiar se encuentran en España? Aquí hay que también ir hilando muy fino porque ahora tenemos conocimiento de una situación que se va a venir a dar a partir del 20 de noviembre y que esto también igual nos está creando una inseguridad jurídica, puesto que ya el reglamento en su día que se aprobó trae una disposición transitoria cuarta y que dice algo bastante particular, que cuando se trate de hijos mayores de 18 años y de ascendientes, necesariamente ese procedimiento se tiene que hacer desde el país de origen. O sea, lo que quiero decir es que se podría hacer aquí solo en el eventual caso que ese familiar haya estado ya en territorio español antes de la aprobación del reglamento de extranjería, es decir, antes del 20 de noviembre del 2024. Si ese familiar ya se encontraba en territorio español, entonces, ¿qué cosa es lo que dice la disposición transitoria cuarta? Es que tiene 6 meses hasta el 19 de noviembre del 2025, porque obviamente se publicó, ha entrado en vigor en mayo, entonces hay que contar esos 6 meses que se cumplen el 19 de noviembre para poder solicitar ese permiso como una modalidad excepcional. Sin embargo, teníamos una instrucción, creo que es la 1/2025, para que se establezcan una serie de criterios administrativos, que en extranjería se usa mucho este tipo de instrucciones para que la administración pues nos facilite la información con respecto a cómo se va a llevar a cabo estos procesos en la oficina de extranjeros, porque claro, la verdad, nos encontramos ante una situación de ir pensando qué íbamos a hacer, porque también lo cierto se ha dicho, o sea, hay mucha gente que ha entrado después del 20 de noviembre de 2024. Entonces, ¿qué pasó? Esta instrucción dijo en su momento que se iba a permitir presentar esas solicitudes para que no se vulnere un derecho que tiene que darse para todas las personas, que es un derecho a un trato igual, ¿no? Que no se discrimine a cierto grupo de familiares de ciudadanos españoles ya encontrándose en territorio español y verse en esa imposibilidad de solicitar su permiso de residencia. Entonces, claro, eso es lo que por lo menos aquí en Barcelona se transmitió en un momento también, y además es una instrucción oficial de la administración. Entonces, claro, esta instrucción, sin embargo, parece que no se va a aplicar, o por lo menos esa no es la intención de la administración, aplicar esta instrucción, porque lo que nos han dicho es que nos tenemos que atener a la disposición transitoria cuarta del reglamento. Entonces, si no les ha quedado claro, por favor escríbanos y cualquier pregunta que quieran hacer también podemos aprovecharla de hacerla en este directo, porque para eso también igual hemos convocado esa transmisión,
pero lo cierto también es que los trámites son muy diferentes a lo que era el antiguo reglamento y obviamente la gente estaba más acostumbrada a lo del antiguo reglamento, ¿no? Nosotros como profesionales, imagínense que también estamos todo haciendo lo nuevo, pero por eso también igual estamos teniendo muchas formaciones al respecto, pero ya nos queda claro que la intención viene siendo que los hijos mayores de 18 años y los padres no puedan en un futuro muy cercano, porque estamos hablando de este mismo mes, que no puedan solicitar desde aquí su permiso de residencia como familiares de ciudadanos españoles. Entonces hay que pensar cuando se quiere traer un hijo, cuando se quiere traer un padre, de hacer el trámite primero en España, sale aprobado, mandar la documentación a su familiar para que pida el visado, porque si no, no va a poder hacer la tramitación aquí directamente en el supuesto caso que estén intentando entrar como turistas, por favor. Muchas gracias, Luz, por esa aportación tan importante que debemos de tomar en cuenta debido a las modificaciones o cambios que han surgido pues, con el nuevo reglamento de extranjería. Y una última pregunta antes de pasar con las preguntas que tiene el público. ¿Nos podrías decir qué requisitos son necesarios para poder aplicar a ver, que sabemos que se necesita tener un vínculo, lo que nos explicabas anteriormente, pero ¿qué más se ocuparía? Bueno, básicamente, pues la documentación que se pide es el pasaporte del ciudadano extranjero completo, páginas completas, ¿vale? Porque a veces la gente también igual, son cosas muy básicas, ¿no? Pero preferimos decirlo porque a veces la gente aporta su expediente, la cara donde sale la foto del pasaporte. Y esto a veces ha traído problemas absurdos en los expedientes de gente que o bien pues se tramitan por su cuenta su documentación, les archiven el expediente porque les manden un requerimiento del cual nunca se enteraron. Entonces, claro, un trámite de extranjería tiene una significación que hay que entender de suma importancia. ¿Por qué? Porque la administración tarda en dar una respuesta. Entonces, hay que estar muy pendiente de ese proceso. En estos trámites particularmente, por ejemplo, no hay requerimiento de tasa, es un trámite gratuito, pero puede ser que la gente, pues igual por ignorancia, por desconocimiento, no aportó bien un documento, le faltó una postilla, dieron por error una dirección de correo electrónico pensando que la notificación le va a llegar por email, cosa que es un grave error porque la comunicación de la administración es por los sistemas de certificación digital. Si tú no tienes certificado digital, esa notificación no te va a llegar a tu correo electrónico, te va a llegar solo el aviso y vas a tener que entrar a un sistema de identificación digital que quizás no tengas, ¿no? Entonces, ten en cuenta todas esas cosas porque hemos visto que gente que le ha traído esto muchos problemas en un trámite tan importante porque dependerá de tu proceso, de cómo se haga, de la responsabilidad que haya en llevarlo correctamente para que no tomemos más tiempo del que deberíamos tomar. Ya si la administración se demora, pues en lo que dependa de nosotros, por favor, todo tratar de hacerlo lo más ágil posible, ¿no? Entonces, decíamos el pasaporte completo, es muy importante también el vínculo familiar, ¿no? Si es, por ejemplo, un hijo, el certificado de nacimiento, debidamente apostillado o legalizado y traducido según sea el caso. Si es el cónyuge, pues el certificado de matrimonio. Todos los documentos, dependiendo del país de origen, pues tienen que estar o apostillados, si han firmado el convenio de la Haya, o legalizados, y dependiendo de que sea un documento en un idioma extranjero, pues una traducción jurada por un traductor jurado en España. Luego también igual cuando se trata de, por ejemplo, hijos mayores de 26 años para arriba, pues obviamente demostrar esa situación de a cargo, ¿no? Toda esa documentación que sea importante, de repente si, como decíamos hace un momento, ¿no? Si se trata de un hijo que ha entrado antes de la aprobación del reglamento y que todavía estamos dentro de esos 6 meses, o sea que tenemos que presentar ese expediente hasta el 19 de noviembre, que no lo dejemos obviamente para el último momento, pero que aportemos un certificado de convivencia histórico,
que aportemos también de repente su situación actual de que es una persona soltera, de que no tiene filiación, es decir, que no tiene hijos, en fin, también de repente pues que se le esté pagando los estudios aquí en España, de repente todavía es estudiante, entonces claro, cierta documentación que nos permita demostrar que ese hijo todavía está a nuestro cargo, ¿no? Entonces también obviamente documentación del ciudadano español, bueno, el documento de identidad no se necesita aportar normalmente, sí el volante del empadronamiento o de convivencia, que lo acabamos de decir, y básicamente pues la documentación del vínculo, si hay que demostrar que se está en situación de a cargo, también sería presentar los medios económicos, un contrato de trabajo del ciudadano español que nos permita acreditar este punto. También los antecedentes penales, si se está en una edad adulta hay que presentar antecedentes penales también debidamente legalizados y traducidos. También el certificado médico, que ha sido una pregunta que mucha gente se hacía para lo que viene a ser el tema de de uno de los puntos que está también especificado como requisito. Se aporta, esto es una aclaración que nos ha dado la Oficina de Extranjería, se aporta siempre y cuando el ciudadano extranjero está en el país de origen. Si está en el país de origen hay que aportar ese certificado médico debidamente legalizado o apostillado, ¿vale? Muchas gracias, Luz, por este tema tan interesante. Y bueno, nos pregunta Yamilet Santa Cruz. Este es un tema aparte, pero bueno, dice, ¿de qué manera puedo ser pareja de hecho con un español si llevo 2 meses en España viviendo exactamente en Valencia? Vale, es una pareja de un ciudadano español, tiene 2 meses en España. Exactamente. Y están viviendo en Valencia. Eso es lo que nos informa. Vale, ¿me has dicho su nombre? Es Yamilet Santa Cruz. Yamilet, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar en esta conexión. Bueno, a ver, decirte que tienes muy poco tiempo en España, no podrás demostrar una convivencia, así que mi recomendación será que formalices esa unión a través de un notario, que puedas formalizar para que tengas un registro público de pareja estable, aunque si bien es cierto, hace un momento acabamos de decir que puede demostrarse el vínculo sin necesidad de un documento público, como es el registro público de parejas estables, pero en tu caso, como tienes tan poquito tiempo aquí en España, también es importante decir, por lo menos, bueno, tú estás en Valencia, también cada comunidad autónoma tiene unos ciertos criterios también, eso hay que saberlo, pero en el procedimiento de extranjería también se pide de parte de extranjería a veces una audiencia con el ciudadano español y el ciudadano extranjero. Sí, si tenemos alguna inquietud con respecto a algún tema de extranjería, pues también decirles que pueden aprovechar esa transmisión para poder hacerla. Y bueno, hoy hemos traído un tema que es bastante importante, que es el tema de las residencias como familiares de ciudadanos españoles, porque hemos creído un tiempo preciso, habida cuenta que también igual hemos estado recibiendo muchas preguntas con respecto a esto que se viene hablando, porque claro, ha habido un congreso en Madrid este fin de semana donde se ha dicho por parte de la administración que esta instrucción que habíamos tenido para poder trabajar en estos temas prácticamente que no la van a aplicar, entonces lo que manda es el reglamento. Claro, ya nos parecía a nosotros extraño porque la instrucción, la verdad, sí que era contradictoria, o sea, no era una instrucción que que siga las pautas del reglamento. Entonces, si bien es cierto, nos da una serie de facilidad para poder nosotros hacer alguna solicitud cuando, sobre todo en estos casos, ¿no? Hijos mayores de 26, padres que se encontraban aquí mucho después ya de la aprobación del reglamento, que se pudieran presentar aquí. Pero volvemos a repetir porque queremos que esta transmisión sirva como información para la gente que pueda considerar con una importancia vital
que puedan hacer el trámite antes de traer a hijos o padres, si no se encuentran aquí en territorio español, que no se vengan como turistas pretendiendo de que van a pedir aquí la autorización de residencia como familiares de ciudadanos españoles. Así que tengan en cuenta esta información, es muy importante que puedan, primero, si tu familiar español está aquí en España, que haga el trámite aquí. Una vez que sea aprobado aquí, le enviaría la documentación al país de origen para que ese hijo de 26 años para arriba o el padre o madre que pretenda entrar para residir a España con su familiar español, pues venga con el visado que corresponda, porque, como volvemos a repetir, eso es lo que dice la disposición transitoria cuarta del reglamento. ¿Vale? A los que han entrado antes de noviembre del 2024 tenemos hasta el 19 de noviembre de este año para poder pedirles sus permisos. Así que si te encuentras en esa situación, ponte en contacto con nosotros al 671-626-039. Podemos presentar todavía tu solicitud, estás a tiempo. El último día sería el 19 de noviembre, así que recuerda este dato muy importante. ¿Vale? No sé si tenemos alguna otra pregunta que pudieran tener allí del público. No, De no momento, tengo ninguna. y alguna otra cuestión que quede en el aire con respecto a las preguntas que teníamos. Bueno, tal vez consultarte si qué plazo o cuánto tiempo se estipula para poder obtener una resolución. Vale. En cuanto a las residencias de este Bueno, en cuanto al tiempo, tengamos en cuenta que también los trámites de extranjería están tardando lo que no deberían tardar, porque el reglamento ya establece un plazo y ese plazo está establecido en 3 meses, pero este plazo no se cumple. Están tardando una media de 5 meses para responder. Es más, nosotros tenemos solicitudes. Sabemos que en algunas comunidades autónomas se están resolviendo ya solicitudes de residencia como familiares de ciudadanos españoles, pero muchas, como Barcelona, todavía tienen pendiente, o sea, de las que se han ido presentando con el nuevo reglamento, es que no se han resuelto. Los arraigos sociolaborales tampoco. O sea, están ahora mismo en Barcelona resolviendo expedientes de la primera y segunda semana de mayo con respecto a los arraigos. Y yo, por lo menos, también igual acá todo lo que hemos presentado con el antiguo reglamento ya prácticamente todo se ha resuelto de manera favorable, pero ahora nos queda en espera todo ese grupo de expedientes que han ido ya con el nuevo reglamento. Entonces, más o menos una media de 5 meses y también en eso dependemos, ¿no? Un poco de los tiempos de extranjería, porque nunca podemos dar una fecha cierta, porque claro, es algo que no depende de nosotros, sino de la administración. No sé si hay alguna otra cuestión. ¿Qué hora tenemos ya? Son las 2 de la tarde. Bueno, todavía podemos aprovechar en quedarnos unos minutos más. Y creo que otra de las cuestiones también importantes con respecto a este tema es que el tema de los familiares de ciudadanos españoles es un tema que a nuestro criterio también ha venido siendo bastante dispar con el tiempo, porque hace años atrás había esta discusión que hoy por hoy ya nos lo han dejado más claro que el agua, ¿no? Pero esta discusión de que si el tratamiento que deberían recibir era como ciudadanos que también forman parte de este reglamento comunitario, que es el reglamento del RD 240 del 2007, que es para familiares de ciudadanos comunitarios. Y es más, han habido en los últimos años, por eso, una regulación un poco con criterios encontrados entre administraciones, porque inclusive ya en algunas comunidades autónomas no te permitían pedir la residencia en el régimen comunitario, sino a través del régimen general o arraigo familiar, que era lo que se había dispuesto en su día, ¿no? Se trajo un tipo de residencia denominada arraigo familiar. Pero hoy por hoy ya los familiares de ciudadanos españoles están dentro del reglamento donde se regula, digamos, el derecho de extranjería para todos los que vienen de terceros países. Entonces los familiares están dentro de
este reglamento. ¿Esto qué quiere decir? Que pasan al régimen general, ya no se puede tramitar en el régimen comunitario, con algunas excepciones. Por ejemplo, cuando nos toca, cuando tenemos una residencia temporal de 5 años y nos toca pedir la permanente, pues entonces allí tenemos como la opción de pedir o la permanente en el régimen general o la permanente en el régimen comunitario. Allí, digamos, de manera excepcional nos permiten pedir una u otra, dependiendo la que convenga. Pero esto es una cuestión que también igual ha cambiado bastante las reglas de juego, porque el tratamiento que se les da a los familiares de ciudadanos españoles viene a estar conformado por la misma regulación que se aplica a una persona de cualquier tercer estado que no sea correspondiente a la Unión Europea. Entonces eso también es un dato muy importante a tener en cuenta. También ya habíamos dicho, y no sé si hay alguna pregunta al respecto, o me pareció que me hacías una señal para pregunta, no, Irma, ¿no? No. Vale. Bueno, entonces, con respecto a los hijos, también, esto es un punto que me gustaría decir, que, a ver, a veces cuando sale un nuevo reglamento hay más cosas que la gente pues considera negativas que positivas, y nosotros, bueno, hablando de las cosas positivas, porque creo que también igual nos toca hablar de las cosas positivas del reglamento, que también no es que no hayan cosas negativas, pero yo creo que vamos a centrarnos ahora en lo positivo y en lo que concierne a los familiares de españoles, es el hecho de que esa franja de edad que antes teníamos, de la posibilidad de poder tener a nuestros hijos hasta los 21 años y de 21 años para arriba, que se nos pide demostrar que están en situación de a cargo, ahora se ha extendido, ¿no? Eso también es bastante importante, porque ahora la franja de edad es hasta los 25 años, de 26 años para arriba hay que demostrar esa situación de a cargo, ¿no? Y tiene un poco más de sentido, ¿no? Porque un hijo de 20, 21, 22, 23, pues a veces todavía está en el país de origen estudiando, haciéndose una carrera. Entonces, claro, en definitiva, pues no es independiente, depende del padre, de la madre, que todavía le envían dinero para su formación. Entonces, claro, tiene bastante sentido el hecho que por parte de la administración se haya decidido poner una franja de edad superior para permitir que los ciudadanos españoles puedan traer a sus hijos sin mayor dificultad, porque cuando se trate de hijos por debajo de los 26 años vamos a poder hacer un procedimiento más ágil, a diferencia de los hijos de 26 años para arriba. No es que no se pueda traer, se puede traer, pero hay que preparar ese expediente muy minuciosamente, con documentación probatoria de esa situación de a cargo. Entonces hay que hacerlo de una manera bastante profesional, que la administración no le quepa duda que ese hijo esté a cargo del ciudadano español, ¿vale? Otra cosa positiva que también quiero traer es el hecho que los padres también, en lo que respecta a la franja de edad, se haya extendido la franja de edad. Aquí ya vamos a decir en un sentido negativo, porque ¿qué pasa? Que en el anterior reglamento nos decían demostrar a cargo, la franja horaria es los 65 años, por debajo de los 65 años, demostración de situación de a cargo, y por arriba vamos a decir que se presumía que estaba a cargo. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora tenemos la situación siguiente. La franja horaria es 80 años. Si quieres tú mirar y le dices al cliente que regrese más tarde. La franja horaria es 80 años, y de 80 años para arriba se presume la situación de a cargo, ¿vale? Entonces eso también es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, 80 años para arriba se presume la situación de a cargo, y esto es algo muy bueno, muy positivo. ¿Por qué? Porque obviamente tiene mucho sentido que un padre ya de esa edad va a estar a cargo de su hijo o del familiar que pues está haciendo ese trámite para poder traer a ese padre, porque ya tienen una cierta edad, una dependencia no solamente económica, una dependencia física.
Entonces es muy importante y una cuestión que va a ayudar mucho también, ¿no? Ahora bien, la mayoría de los padres que se pretende traer ciertamente no están dentro de esa franja de edad. Lamentablemente estamos hablando de que si queremos traer a padres menores de 80 años, no es que no podamos hacerlo, sí que podemos hacerlo, pero tenemos que demostrar que se encuentra a cargo del ciudadano español, tenemos que demostrar razones humanitarias. Entonces, claro, realmente ese trabajo que se haga con ese expediente, pues tiene que prepararse de una manera más exhaustiva, con un profesional especializado en la materia para evitar un desgaste de tu tiempo y de fuerzas que luego pues te veas frustrado en un trámite que no has logrado el objetivo deseado, ¿no? Entonces no sé si habrá alguna pregunta que... De momento no. Marco Antonio nos saluda desde Perú. Buenas tardes, Marco Antonio. Muchas gracias por estar aquí en esta transmisión. Hace un momento estábamos hablando de que la gente que está en su país de origen y veo que tú estás escribiéndonos desde Perú, pues decirte que si tienes intenciones de emigrar a España, que pidas asesoría antes de venir porque estamos viendo muchos cambios. Además también no sabemos de cara al otro año qué pueda pasar, si hay algún cambio en cuanto a política y quién esté como gobernante, ¿no?, en el Estado español. Eso es muy importante a tener en cuenta porque obviamente las reglas de juego nos las pueden cambiar. De momento tenemos este reglamento, hay que aprovecharlo y hay que hacer lo que la ley nos permite hacer en este momento, pero creo que es una decisión muy sabia, muy inteligente venir asesorado antes de entrar a territorio español. Porque, a ver, si pensamos en gastarnos un billete de 1.200, 1.300 euros que nos cuesta venir a Europa, 60 euros para tener una visita profesional de carácter virtual con un profesional, yo creo que no va a significarte mucha inversión. Sinceramente te lo aconsejo, sea que lo hagas con nosotros o sea que lo hagas con otro profesional y que te conste su especialización, que vengas bien asesorado. Nuestro teléfono es el 671-626-039 y bueno, nos puedes contactar a través de WhatsApp y bueno, te podemos ayudar en las preguntas que puedas tener, porque no toda la gente tiene la misma necesidad. Hay personas que quieren venir a estudiar, hay personas que quieren venir a trabajar, otras pues de repente a invertir, otras simplemente a vivir y vivir de las rentas que tienen en su país. Entonces es muy importante conocer. ¿No, Nicole? ¿Tú qué opinas? Sí. Sí, sobre todo para evitarse lo que son gastos innecesarios y también por el tiempo, ¿no? Que puede ocasionar imagínate, venirse desde su país de origen y luego querer entrar al territorio nacional, que te lo deniegan la entrada, entonces... Precisamente ahora que tocas este punto, y yo no quiero ser muy negativa en ese aspecto, nunca me ha gustado serlo, pero yo creo que nos vamos a ver en la necesidad de utilizar mucho el procedimiento contencioso administrativo, porque creo que dependiendo de qué tipo de residencia y qué tipo de situación nos encontremos, pero que la ley, que es la que manda, obviamente, y la que va a poder ser, vamos a decir, respetada, y a veces la administración emite unas resoluciones que no se encuentran conforme a derecho y la gente pues se puede desanimar, se puede sentir frustrado ante una administración que no atiende a su solicitud de una manera que la norma nos permita obtener un permiso de residencia o una situación administrativa que esté regulada, perfectamente válida en derecho, y sin embargo la administración nos dé una respuesta negativa. Existen procedimientos para poder reclamar
tenemos el recurso administrativo de reposición, tenemos el recurso contencioso, pero claro, la diferencia es que un recurso de reposición lo va a terminar evaluando la misma administración, a diferencia de un recurso contencioso que va a ser valorado por un juez, y un juez obviamente va a tener en cuenta no solamente la jurisprudencia de otros casos similares, sino el juez es un especialista en aplicar el derecho. Entonces, claro, va a tener en cuenta circunstancias que la administración misma a veces no tiene en cuenta, porque también igual la gente que trabaja de repente no tiene una formación adecuada en derecho migratorio en las oficinas de extranjería, y ellos trabajan con directrices estándar. Entonces no todos entramos en situaciones estándar. Entonces, claro, eso también es una cuestión que hay que tenerlo en cuenta, que si es necesario recurrir a la vía contenciosa, pues que sepas que existe esta posibilidad, que obviamente, claro, aquí la cuestión es, ¿no?, que lo que se puede resolver en la vía administrativa siempre se buscará que se resuelva en la vía administrativa, porque es la vía también más económica para el ciudadano extranjero, porque ir a la vía contenciosa, pues claro, es tener un gasto mayor, pero yo normalmente recomiendo que en determinados casos es necesaria la vía contenciosa, ¿vale? No sé si estamos ya ahora. Creo que sí, no ¿Qué hay ninguna crees? pregunta más. 2:16. Vale, bueno, ya van a ser las 2:20 de la tarde. Bueno, ha sido un placer para nosotros desde nuestro despacho LuxX poder estar con ustedes esta mañana, poder compartirles este tema. Seguramente también igual quedarán muchas cosas que podamos seguir compartiéndoles desde nuestro despacho. Y bueno, también si te parece este tema interesante y quieres compartir esta transmisión, lo puedes hacer a la gente que sepas que necesita esta información. Invitarte una vez más a nuestras oficinas de Barcelona. Nosotros nos encontramos físicamente en Barcelona, pero también hacemos consultas de manera virtual. Nos encontramos en la avenida Gran Vía de las Cortes Catalanes 617-2, en la parada del metro Paseo de Gracia y Cataluña. Siempre recomendamos pedir una cita previa al 671-626-039, ya sea que sea presencial o virtual, ¿vale? Y bueno, estamos aquí para servirte, para poder absolver cualquier pregunta que tengas con respecto a temas de extranjería, derecho laboral. Y bueno, si no tenemos nada más, Nicole, creo que ya estamos. Agradecerles una vez más que hayan estado con nosotros en esta transmisión, y hasta la próxima.